Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 521. Evitando miles de años de desvíos. La identidad del joven maestro Du era desconocida incluso para los Yao del estanque de la luna brillante. Solo recordaban que su forma original era la de un sapo rojo sangre. Sun Li consultó registros antiguos antes de finalmente identificar a esta rama de la raza Yao como el sapo demonio de sangre. En la historia, el clan del sapo demonio de sangre extendió su veneno sanguíneo en el paso de Jianan, convirtiendo a un gran número de soldados en muertos vivientes bajo su control. En aquel entonces, se desplegaron tropas urgentemente desde las 10 principales comandancias circundantes para sofocarlos. De lo contrario, las puertas del paso de Jianan se habrían abierto para la raza Yao, causando un daño irreversible al Gran Qian. Tras aquel incidente, el Gran Qian exterminó al clan del sapo demonio de sangre, eliminando por completo esta amenaza, y ciertos asuntos quedaron sin resolver. Inesperadamente, apareció otro en el estanque de la luna brillante, que fue llevado al reino Yao. Sun Li informó a Xia Zichu de la noticia. En el paso de Jianan ya deberían haber comenzado a preparar métodos para combatir el veneno en la sangre. Para cuando el joven maestro del veneno crezca, deberían ser capaces de investigar una solución. Así, Lu Jing había ganado una pieza de ajedrez esta vez, pero como estaba expuesta, la jugada estaba prácticamente arruinada. El resto dependería de cómo la utilizara. Era inevitable que las cosas se pusieran ajetreadas. Casualmente, Sun Li decidió hacer un viaje a la capital. El sello de la 9ª capa del arte de la longevidad del emperador azul dentro de su cuerpo se había aflojado ligeramente. Necesitaba que Xia Zichu reforzara el sello. Listo, ya está. Sun Li terminó de curar sus heridas, solo para ver a Xiao Yunan mirando fijamente la espada destrozada que rompía el ejército de las sombras, recordando otro punto clave de sus palabras anteriores. Wei Shengchen tenía un espíritu de espada, pero él no. Sin embargo, los espíritus de espada poderosos eran realmente difíciles de conseguir. Los espíritus de espada que se cultivaban de forma natural requerían tiempo para crecer, y aquellos que poseían tales espíritus de espada generalmente portaban espadas antiguas que se habían transmitido durante decenas de miles de años. Pero hace decenas de miles de años, el mundo del cultivo era un lugar con una extrema escasez de recursos, y los materiales utilizados para refinar espadas espirituales eran bastante limitados. Las antiguas espadas con espíritus de espada que se transmitían de generación en generación ni siquiera eran tan buenas como una espada celestial moderna. Espada espiritual sin espíritu de espada. Solo podía decirse que el mundo del cultivo se había desarrollado demasiado rápido. El espíritu de una espada no se puede transferir. Por lo tanto, la única forma de que las espadas espirituales modernas posean un espíritu es encontrar cuerpos espirituales inherentemente poderosos y utilizar métodos secretos para refinarlos y convertirlos en espíritus que luego se sellan dentro de la espada. Tales acciones solían ir acompañadas de matanzas y eran excepcionalmente crueles. Además, podían ocurrir muchos accidentes durante el proceso de refinamiento, y no se podía descartar el riesgo de que la espada espiritual se volviera contra su amo. El ki espiritual de esta vena espiritual recién adquirida es denso. Puedes enterrar tu espada espiritual en el fondo del estanque para ver si se puede nutrir un espíritu de espada, dijo Sun Li. Al oír esto, los ojos de Xiao Yunan se iluminaron y se puso de pie de inmediato. Voy a probarlo ahora mismo. Pero esto podría llevar muchísimo tiempo. Añadió Sun Li mientras veía cómo su figura desaparecía rápidamente. Cuando Xiao Yunan llegó al estanque de la luna brillante, vio que Jian Daochen también estaba allí, sosteniendo un huevo con una expresión preocupada. Recordaba que el huevo había llegado a la alianza dispersa junto con Pequeño Tigre. Debido a que temía el aura de matadora de dragones de la tía Liu, el otro nunca había eclosionado. Hacía poco había oído decir que ese huevo tal vez nunca eclosionaría. La bestia espiritual que había dentro había desarrollado una enfermedad, la nutrición del huevo no era suficiente y no podían abrirlo.
Son le había llevado el huevo específicamente para preguntarle a Xumi Aoyan. Xumi Aoyan y Unian, el niño Buda, habían reconstruido juntos algunos de los recuerdos de Kuian, descubriendo que el clan Lanive tenía una camada de bestias espirituales. Estas eran criadas con sangre espiritual de alta pureza con el objetivo de que experimentaran un atavismo de linaje durante su crecimiento para evolucionar en bestias ya o más poderosas. Sin embargo, el atavismo no podía practicarse cuando eran demasiado jóvenes. Dado que los ancestros de las bestias espirituales que seleccionaban eran todos muy poderosos, un atavismo prematuro haría que el cuerpo fuera incapaz de soportar el poder que aportaba el linaje, lo que provocaría una muerte prematura. Y este huevo de bestia espiritual de la Alianza Dispersa había sufrido un atavismo prematuro porque se asustó por el aura de la tía Liu. Era difícil saber si sobreviviría. Solo podían hacer lo posible por salvarlo. Ahora que tenían una vena espiritual, la tía Liu hizo que Jian Daochen trajera este huevo de inmediato, con la intención de enterrarlo en el fondo de la piscina para que pudiera absorber más ki espiritual. Después de que Jian Daochen terminó de explicar el motivo, Xiao Yunan decidió bajar con él. Justo en ese momento, una voz provino de encima de sus cabezas. «Déjamelos a mí. Yo los cuidaré bien». En el instante en que la voz se apagó, ambos sintieron que se les erizaba el vello. Ni Xiao Yunan ni Jian Daochen habían percibido la presencia de nadie más a su alrededor. ¿De dónde provenía esa voz? Entonces, vieron dos lianas que se extendían sobre ellos, con una forma muy parecida a la de un humano, como si fueran manos listas para arrebatarles los objetos. Jian Daochen. No he oído mal, ¿verdad? ¿El que habla es este árbol? Xiao Yunan. Este árbol parece haber sido plantado por Song Li. Jian Daochen asintió. Cuando competía por el territorio con la secta Changming, Song Li plantó este árbol para el combate. Solo han pasado unos días, ¿cómo podría? Esto es muy normal. Otra voz surgió repentinamente del árbol. Al principio, los dos no vieron nada. Después de buscar cuidadosamente, finalmente descubrieron que el altavoz era una de las figuritas de madera. Song Li solía guardar en el dominio nevado el brazalete de la rueda de estrellas para la agricultura. La figurita de madera estaba colocada sobre una enredadera y fue llevada ante ellos dos. Después de todo, el poder espiritual del maestro es muy especial. La hermanita también fue catalizada usando el poder espiritual del maestro, por lo que evitó miles de años de desvíos. Al estar inmersa en un lugar con un ki espiritual tan denso, es normal que desarrolle inteligencia en pocos días. Jian Daochen se quedó con la boca ligeramente abierta. Hermanita. ¿Ya la llamas hermanita? Y es mucho más grande que tú. ¿Qué tiene de malo ser grande? Tengo mucha antigüedad. Y una vez que mis hermanos y hermanas nos transformemos en humanos, todos seremos del mismo tamaño. La figurita de madera se puso de pie con las manos en las caderas, con una expresión de gran orgullo. Xiao Yunan preguntó. ¿Están todos aquí preparándose para transformarse? Así es. Cultivar una forma humana tiene muchos beneficios. Lo mejor de todo es que podemos ayudar al maestro a cultivar más tierras. La figurita de madera rió triunfante. Al oír las voces del exterior, las demás figuritas de madera que aún se bañaban en el agua de la piscina también saltaron una tras otra. Nos dijo el maestro que volviéramos a cultivar la tierra. El agua de la piscina está tan rica, glug glug, quiero más. Hola, lacayos del amo. Jian Daochen. ... Conozco muy bien la situación bajo el agua, dijo el gran árbol. Puedo cuidarlos bien por ti. Con una mezcla de incredulidad y asombro, ambos entregaron la espada espiritual y el huevo de bestia al gran árbol. Entonces, bajo la supervisión de las figurillas de madera, el gran árbol bajó los dos objetos. Por aquí, por aquí. La energía espiritual es más densa en este punto. Que se queden aquí. Una figurita de madera voló hacia adelante para abrir el camino. Tras acomodarlos, otra figurita de madera preguntó, ¿tendrán frío? Entonces démosles una manta. De este modo, el árbol grande seleccionó la hoja más grande y cubrió con ella los dos objetos. Song Li descubrió más tarde que el gran árbol había desarrollado inteligencia. Tras escuchar la explicación de Jian Daochen, partió a investigar. Y así, después de muchos días, el gran árbol finalmente conoció al maestro que lo había creado.
Capítulo 522. Los tres inmortales de la Tierra. Tras este incidente, Song Li sintió aún más preocupación. El cultivo para la raza Yao era difícil. En comparación con los humanos, tenían que dedicar una enorme cantidad de tiempo a cultivar su humanidad, es decir, a despertar su sapiencia, antes de poder cultivar el poder espiritual para aumentar su base de cultivo. Ahora que el ki espiritual en el mundo del cultivo aumentaba constantemente, el tiempo necesario para que la raza Yao cultivara la inteligencia se redujo considerablemente. Esto significaba que un gran número de criaturas del país Yao que originalmente no podían despertar su inteligencia ahora podían formar parte de la raza Yao, y la fuerza del país Yao aumentaría inevitablemente con rapidez. En el bando de Gran Qian, el número de cultivadores era fijo. Por muy denso que se volviera el ki espiritual, no podía hacer que aquellos sin una raíz espiritual desarrollaran una. Solo permitía que los cultivadores con una raíz de 5 espíritus reemplazaran a aquellos con una raíz espiritual única como los verdaderos genios. Si Song Li y los demás hubieran nacido unos cientos de años después, ahora tendrían la peor aptitud y una velocidad de cultivo extremadamente lenta, apenas capaces de proteger las espaldas de esas raíces de los 5 espíritus. Cultivadores que estaban progresando rápidamente. Zhuang Mengdi era un ejemplo perfecto. Poseía una raíz de 5 espíritus y apenas se encontraba en la etapa de refinamiento de Ki cuando llegó a la Alianza Dispersa. Todos pensaban que le era imposible formar un núcleo dorado, pero Song Li la animó a continuar su cultivo. Resultó que había establecido su fundación y formado su núcleo en menos de un año. Esta velocidad ya había superado a muchos genios de la raíz espiritual única. En el nivel de cultivo actual de Song Li y los demás, el papel de la raíz espiritual era insignificante. Incluso a medida que la concentración de ki espiritual seguía aumentando, seguían siendo los líderes de su generación. La fuerza de la raza Yao aumentaba rápidamente, y Gran Qian debía comenzar a entrenar a sus tropas con diligencia. Quizás incluso podrían incorporar a algunos miembros de la raza Yao a su territorio para organizar un nuevo ejército. Cuando Song Li llegó a la capital esta vez, descubrió que el palacio imperial, normalmente solemne y majestuoso, se había vuelto excepcionalmente animado. Reconocidos forjadores de artefactos, maestros de formaciones, maestros de talismanes y otras personas talentosas de todo el país habían sido invitadas al palacio. De camino a buscar al emperador Qian, el erudito Zhou le explicó: Su Majestad desea construir una ciudad flotante sobre el palacio imperial. No puede ser de pequeña escala, por lo que se invitó a estas personas. Hacer que una ciudad entera vuele hacia el cielo es algo que nunca se ha hecho antes. Hay mucho trabajo por hacer. Song Li reflexionó sobre las intenciones de Xia Zichu para construir la ciudad flotante y luego dijo: La Alianza Dispersa adquirió recientemente una nueva beta espiritual. Observé que su concentración de ki espiritual es significativamente mayor que la del Palacio Imperial. Lo sé, rió el erudito Zhou. Menji, de la Alianza Dispersa, presentó la solicitud, y yo fui quien la selló. Como centro neurálgico de las venas espirituales del Gran Qian, la velocidad a la que asciende el ki espiritual en la ciudad imperial es mayor que en cualquier otro lugar. Probablemente no tardaremos en superar esa nueva vena espiritual. Pero si las cosas siguen así, ¿qué pasará? Suspiró Song Li. Mientras conversaban, llegaron al estudio de Xia Zichu. Cuando ella abrió la puerta y entró, él estaba, como de costumbre, meditando en soledad o revisando los monumentos conmemorativos. Al ver entrar a Song Li con el ceño fruncido, no pudo evitar levantar la vista. ¿Te preocupa algo? Se avecinan problemas en el sur. ¿Cómo no iba a estar pensando en eso? Tras decir esto, Song Li suspiró de nuevo. Las comisuras de los labios de Xia Zichu se curvaron ligeramente. No tienes que preocuparte por estas cosas por ahora. Soy yo quien debería estar preocupado. ¿Y has sacado alguna conclusión de tus preocupaciones? En el peor de los casos, iré a custodiar las puertas nacionales y el Gran Qian quedará en tus manos. Su voz era muy monótona, como un trozo de hielo sin frío. Si Song Li no supiera nada de él, no se preocuparía. Al fin y al cabo, su fuerza estaba ahí mismo. Pero Song Li sabía que, en el libro original, él sí fue a custodiar las puertas nacionales.
Su cuerpo y alma se desvanecieron por completo, dejando solo un vestigio de conciencia en las murallas de la ciudad, observando cómo la secta Wangxian ocupaba el interior mientras el país Yao, fuera de sus fronteras, vigilaba como un tigre acechando a su presa. Al ver que llevaba mucho tiempo sin hablar, Xia Zichu no pudo evitar ponerse pensativa. Su hermana menor no era una persona muy emotiva. Porque parecía que él estaba a punto de morir. Son Li recobró la compostura y se acercó para hurgar entre los documentos del escritorio de Xia Zichu. La prioridad es eliminar primero el gran problema que representa la secta Wangxian. En cuanto al país Yao, podemos planificarlo a largo plazo. La secta Wangxian ha estado realmente tranquila durante mucho tiempo, murmuró Xia Zichu. También fue inesperado que Kumu You resultara gravemente herido por una mujer. Después de todo, la última vez que Kumu You resultó gravemente herido por la tía Liu, fue porque ya arrastraba heridas. Mientras rebuscaba entre los monumentos conmemorativos, Son Li vio uno con el nombre de Xumi Aoyan y lo abrió por curiosidad. Aún no era funcionaria oficial, pero su superior fue muy amable y estuvo dispuesto a añadir su nombre al monumento conmemorativo. Como era de esperar, tras poner fin a aquella relación desafortunada, incluso su suerte mejoró. En él, Xumi Aoyan solo había escrito un breve párrafo, pero el significado se expresaba con mucha claridad. Habían viajado a un bosque de montaña y se toparon con 3 demonios que les bloqueaban el paso. Se hacían llamar inmortales de la tierra y eran conocidos colectivamente como los 3 inmortales de la tierra. Estos 3 demonios eran un espíritu de berenjena, un espíritu de patata y un espíritu de pimiento verde. Tras derrotar a estos 3 demonios, los transformaron en una olla de Disanxian, que resultó excepcionalmente deliciosa. Luego descubrieron que las frutas y verduras que crecían en este bosque de montaña eran muy frescas y sabrosas, así que recogieron algunas para que su majestad las probara. La respuesta de Xia Zichu también fue muy concisa, básicamente decía: cómanlo ustedes, yo no me lo voy a comer. Para las plantas es muchísimo más difícil convertirse en espíritus que para las aves y las bestias, por lo que hay muy pocos Yao de origen vegetal en el país Yao, dijo Son Li de repente. Aunque la concentración de ki espiritual aumente constantemente, probablemente no podrán disfrutar de este beneficio por un tiempo. Para despertar su sabiduría, necesitan que alguien los ilumine. Xia Zichu siguió su hilo de pensamiento. Convertir las plantas espirituales en espíritus no es tarea fácil, pero si uno practica bien el arte de la longevidad del emperador azul, puede despertar la sabiduría de las plantas espirituales en cualquier momento y lugar. La frente fruncida de Son Li finalmente se relajó. Además, las plantas espirituales que transformo en demonios tendrán naturalmente un sentimiento de lealtad hacia mí. Xia Zichu la observó durante un buen rato. Son Li pronto extendió la mano para rebuscar entre otros monumentos conmemorativos, y finalmente encontró uno entre los nombres de los diversos funcionarios. Ian que. Son Li asintió. Aunque es un funcionario público, tiene una habilidad especial. La expresión de Xia Zichu cambió ligeramente. Su saliva puede transformarse en armas ocultas, matando gente sin que nadie se dé cuenta. Entre los ancianos de la secta Wangxian capaces de asumir grandes responsabilidades, hay uno que disfruta de las reuniones literarias y le gusta aparentar ser culto. Este Lorian es un funcionario nuevo y nunca se ha presentado ante los cultivadores demoníacos de la secta Wangxian. Quiero enviarlo a completar esta misión de asesinato. ¿Tan importante es todo esto solo para matar a un cultivador demoníaco? Xia Zichu dijo esto precisamente porque si hiciera un viaje a la secta Wangxian, moriría una gran cantidad de cultivadores demoníacos. Esto es solo el principio. Matar a demasiados cultivadores demoníacos a la vez provocaría pánico, y esas personas podrían hacer cualquier cosa si se vieran acorraladas. Así que debemos eliminarlos poco a poco, centrándonos únicamente en las figuras clave. Entonces tú te encargarás de arreglarlo. Mañana, convocaré a Ian que al palacio. Son Li volvió a colocar el monumento en su sitio y luego miró el que llevaba el nombre de Xumi Aoyan. ¿De verdad no te vas a comer el Disanxian? ¿Quieres comértelo? Son Li guardó silencio. No es que tuviera especial interés en comerlo. Simplemente quería que todos en la alianza dispersa probaran esas frutas y verduras excepcionalmente frescas.
Al ver su silencio, Xia Shichu retiró el monumento, borró sus comentarios anteriores y los cambió para que significaran quiero comérmelo. Capítulo 523. Luo Jin. Interesante, 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 país de los demonios. Luo Jin. Luo Jin. ¿Dónde te has metido otra vez? No puedo con este joven maestro venenoso. En serio, fuiste tú quien dijo que irías a buscar a Dakian para traerlo de vuelta, pero ahora que está aquí, no te importa. Eres igual que esos hombres apestosos. Ah, casi lo olvido, tú eres un hombre apestoso. Los llamados que lo buscaban se acercaban cada vez más, y las venas de la frente de Luo Jin palpitaban con fuerza. Así que estás aquí preparándote. Sumu se apresuró con notable agilidad y escupió directamente en la taza de té de Luo Jin. Bébetelo. La expresión de Luo Jin permaneció inmutable mientras servía el té con indiferencia. En el instante en que el té tocó el suelo, se elevó un humo blanco que lo corroía con un chisporroteo. Al ver esto, Sumu se quedó atónita. ¿Qué está pasando? Mi saliva no es venenosa. ¿Acaso has perdido la cabeza y has decidido envenenarte? Luo Jin sonrió lentamente. ¿Envenenarme? No creo que nadie se aburra tanto. Entonces, ¿qué clase de persona bebería té envenenado? Nadie bebería té envenenado. Sumu lo examinó con seriedad. Finalmente, tu cerebro se ha corrompido. Luo Jin no prestó atención a sus palabras. Cuando fuimos a Dakian antes, la ubicación de ese puesto de té nos pareció bastante intrigante. No estaba en el bullicioso mercado de la ciudad, ni en la carretera principal por donde transitan más los viajeros. En cambio, se encontraba en un atajo frecuentado por los cultivadores, lo que indicaba que los clientes del puesto eran todos cultivadores del Dao, y que quizás incluso intercambiaban información de forma paralela. Tienes el cerebro estropeado. Nunca fuimos a ningún puesto de té, concluyó Su. El té envenenado en la taza tenía como objetivo dañar a otros, o bien la persona que lo bebe no teme a las toxinas. De hecho, estas toxinas podrían incluso serle muy beneficiosas. Si se trata de esto último, es probable que esa persona sea un alquimista. ¿Eh? ¿De verdad hay gente que no le tiene miedo al veneno? Imposible, nunca había oído hablar de algo así. Luo Jin sonrió lentamente. Esa persona es Song Li. No solo es inmune a todos los venenos, sino que también puede transferir toxinas de otros a su propio cuerpo para neutralizarlas. Hablando de eso, el veneno que Luo Jin le había dado a Xiao Yunan era de acción lenta. Aunque no surtía efecto rápidamente, sin un antídoto, seguramente moriría en 2 horas. Entre las toxinas capaces de matar directamente a un experto en la etapa de refinamiento del vacío, había elegido la mejor. Pero justo cuando estaban a punto de abandonar Dakian, dejó de sentir el veneno que le había administrado. Recordando la batalla en aquel momento, hubo, sin duda, muchos aspectos interesantes. Así como el Wei Shengchen no se habían dejado ver, Son le había adivinado que estaban allí y había establecido una barrera con antelación. Justo cuando Xiao Yunan rescató a Song Li del tornado, su mano pareció posarse casualmente sobre la de Xiao Yunan, pero era precisamente allí donde él le había administrado el veneno. Parece que aún guarda muchos secretos que deben ser descubiertos. Esta rival se está volviendo cada vez más interesante. La princesa de Dakian. Inmune a todos los venenos. Interesante, interesante. Esto me da aún más ganas de capturarla. Pero, ¿no vas a encargarte del joven maestro del veneno? Nos costó mucho traerlo aquí. ¿No dijiste que querías extraerle el veneno de la sangre? Date prisa y vete. Luo Jin levantó la mano para preparar una nueva infusión. No es necesario. Dado que esta situación fue descubierta por la gente de Dakian, probablemente ya hayan comenzado a investigar cómo contrarrestar el veneno de sangre. Como saco demonio de sangre, la utilidad del joven maestro venenoso ya no cumple con mis expectativas iniciales. Que entrene con los demás demonios. Un momento, dijo Sumu, atónita. Entonces, ¿de qué sirvieron todos nuestros esfuerzos? Al oír esto, Luo Jin sonrió. ¿Acaso no es lo suficientemente interesante darle la vuelta al partido que perdimos la última vez? ¡Guau, qué interesante! Dijo Sumu con cara seria, aplaudiendo, y de repente gritó. ¿Sabes cuántas linternas de piel humana perdí en este viaje?
El ruido era ensordecedor. Luo Jing se tapó rápidamente los oídos, mientras Sumu comenzaba a despotricar sin parar. Incapaz de oír nada, Luo Jing disfrutó de la paz y la tranquilidad, agitando la mano sobre la taza para saborear el aroma del té, sintiéndose renovado y relajado. Solo cuando Sumu dejó de mover la boca, él volvió a oír. Por cierto, recuerdo que tu clan tiene un ginseng espiritual de origen terrestre que está a punto de madurar, ¿verdad? Luo Jing cambió de tema con naturalidad. ¿Cómo lo sabes?, murmuró Su. Estás bastante bien informado sobre los asuntos de mi clan. Tú mismo lo dijiste. Lo hice. ¿Cuándo? No lo recuerdo. ¿Puedes recordar todo lo que dices cada día? Bueno, eso es cierto. ¿Cuánto falta para que madure? Unos 200 o 300 años. ¿Qué quieres? Ni se te ocurra tocar el ginseng espiritual de mi clan. Ya que todo ha terminado, ¿por qué te tomas tantas molestias, Miau? Sang Yao estaba sentado sobre el hombro de Xiao Yunan, sosteniendo en sus patas delanteras una larga lista con los nombres de todas las personas que habían asistido al banquete de bodas. Tras recuperarse de sus heridas, Xiao Yunan acudió al mercado negro y, con la ayuda de Sang Yao, obtuvo esta lista, buscando a cada persona una por una. Simplemente creo que su muerte no debería haber sido tan ambigua, y el joven maestro Du no debería haberse marchado de forma tan poco clara. Todo debe conocerse con claridad. Xiao Yunan sostenía en la mano una pila de confesiones, el resultado de sus esfuerzos por encontrar personas durante los últimos días. Aunque esto me retrase y pueda perderme la próxima reubicación del mercado negro, Miau, admiro tu espíritu, Miau. Así que, arriesgaré mi vida para acompañarte, Miau. Xiao Yunan dijo. Mañana saldremos de la cueva de Yuetan. Hoy, visitemos el pueblo y veamos si hubo algún testigo del asesinato de la señorita Qiao. Guau guau guau. Se oyeron varios ladridos de cachorro. Era el perrito herido, pequeño amarillo, que Kelan había traído hacía unos días. Aún envuelto en vendas, se tambaleó y ladró sin cesar a Xiao Yunan. Este amigo perruno es bastante espiritual, Miau. La cabeza de Sang Yao asomó por detrás de la lista, mirando al perrito amarillo que estaba abajo. Xiao Yunan pensó que las vendas le causaban molestias. Aunque las heridas del cachorro ya habían sanado por completo, Kelan seguía vendándolo todos los días. Así que Xiao Yunan se agachó para quitárselas. Guau 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 guau. El perrito amarillo siguió ladrando con urgencia. Qué lástima que aún no pueda hablar, Miau. Pero si pudiera cultivarse en el estanque de la luna brillante durante unos años, podría adquirir inteligencia espiritual y transformarse en un demonio, Miau. Xiao Yunan estaba a punto de contarle esto a Kelan, la actual tutora del cachorro, pero el perro de repente se dio la vuelta y salió corriendo, dirigiéndose directamente a la piscina de la luna brillante. Lo entendió todo, murmuró Xiao Yunan. Sang Yao se lamió las patas. Parece que pronto tendré otro hermanito, Miau. Xiao Yunan continuó buscando la verdad. Tras regresar de la capital, Son Li se recluyó. Tuvo que dominar por sí misma el método para suprimir la técnica de vitalidad y no podía depender siempre del emperador Qian. Capítulo 524. Buenas y malas noticias. 300 años después. Son Li entró en la etapa final del reino del refinamiento del vacío, pero no continuó con su meditación solitaria. Un acontecimiento importante iba a tener lugar entre los cultivadores del Dao en 3 años, y Son Li puso fin a su reclusión antes de tiempo específicamente por este asunto. Los demás, sin embargo, seguían recluidos. Son Li y los demás habían estado meditando cerca del estanque de la luna brillante, por lo que su velocidad de cultivo era significativamente mayor que antes. Los cultivadores anteriores que entraban en el reino del refinamiento del vacío tardaban al menos 1000 años en alcanzar la etapa de integración corporal. Ahora, ella había utilizado 300 años para cultivar hasta la etapa final del refinamiento del vacío. Si quería continuar su avance, aún necesitaba una oportunidad. Ahora, Son Li sentía como si se hubiera topado con un verdadero cuello de botella. Tras entrar en la etapa tardía, seguía sin poder alcanzar el límite de la integración corporal. Reino, como si esa gran puerta no se hubiera abierto para ella en absoluto. Era la primera vez que se encontraba en una situación así en los más de 550 años que llevaba practicando el Dao.
Normalmente, Sonny podría haberse asustado un poco, pero no podía permitirse el lujo de entrar en pánico ahora porque estaba muy ocupada. Maestro. Una joven delicada y vivaz asomó de repente la cabeza por detrás de un árbol. Amo. Otro muchacho, guapo y heroico, asomó la cabeza por detrás de la chica. Amo. Otro más, eran las figuritas de madera. Jia, Ji, Bin, Din, Wu, Ji, Gen, Xin, y ahora todos se habían transformado con éxito en forma humana. Aunque tenían forma humana, no habían olvidado su antigua profesión. Pasaban los días vagando por la fortaleza de la Alianza dispersa en Brightmoon Pool, cultivando la tierra por doquier. Todo lo que veían era tierra de su amo. Tenemos un montón de buenas noticias y un montón de malas noticias. ¿Qué montón quiere oír primero el maestro? Son Lee. Dígame primero las importantes. Lo más importante es que necesitamos nombres. Ya somos personas, así que no podemos llamarnos Jia, Ji, Bin y Din. Maestro, dese prisa y denos nombres. Si esto fuera lo más importante, entonces no deberían haber ocurrido acontecimientos importantes dentro de la Alianza dispersa durante estos 300 años. La mirada de Song Lee recorrió estas figuritas de madera transformadas. Normalmente te gusta la savia de Durruo, así que te llamarás Durruo. El que te gusta es Guiqin, así que tu nombre será Guiqin. Tú eres Xiaku Kao, así que tu nombre será Xiaku. No entiendo el Kao. Si de verdad lo quieres, añádelo. Al ver la pequeña figurita mirándola con expectación, como si esperara que la palabra saliera de su boca, Son Lee dijo, entonces te llamarás Xiaku Kao. Xiaku Kao saltó inmediatamente 1 metro de altura de alegría. Además, estaban Ban Feng, Bai Towen, Fat Sea, Wang Buliuxin, habiendo resuelto finalmente el problema de nombres para estos pequeños yao de madera, e inmediatamente le comunicaron una mala noticia a Song Lee. Antes de que el maestro se recluyera, el huevo que los lacayos colocaron en el fondo de la piscina murió. No llegó a eclosionar, dijo Durruo con tristeza. Guiqin apretó el puño. Ese era un huevo podrido. Son Lee estaba preparada para esto, así que asintió y aceptó la noticia. La siguiente fue una buena noticia. La hermanita que está en el centro de la piscina también ha cambiado, y ahora es mucho más alta que nosotros. Ya parece toda una adulta. Maestro, por favor, póngale un nombre también. Son Lee negó con la cabeza. Quizás ella tenga sus propias ideas. Amo, el cachorro del viejo borracho que también se ha transformado, pero solo a medias. Son le arqueó una ceja. Los miembros de la raza Yao con linajes verdaderamente ordinarios así que se encontraban con tales problemas durante la transformación, pero había muchas maneras de interpretar a medio camino. Era la mitad superior y la mitad inferior, o la mitad izquierda y la mitad derecha. ¿Cuál mitad? Durruo se secó las lágrimas con tristeza otra vez. El lado izquierdo de la parte superior del cuerpo y el lado derecho de la parte inferior del cuerpo. Sumados, eso es la mitad. Las pupilas de Song Lee temblaron. ¿Cuántas sorpresas más tenéis los miembros de la raza Yao que yo desconozco? Y aún hay más. Buenas noticias. A todos los miembros de la raza Yao que vivían en la piscina y que fueron enviados a la escuela ya terminaron de pagar sus préstamos estudiantiles. Song Lee asintió. Sin duda, esto era algo bueno. Para cuando terminaron de contarle a Song Lee todos los chismes que habían recopilado de todas partes durante los últimos 300 años, ya era de noche. El Yao árbol que se había transformado en el estanque de la luna brillante también recibió la noticia de la aparición de Song Lee y se apresuró a ir a presentarle sus respetos. En comparación con estas figuritas de madera, el Yao del árbol tenía un toque humano un poco menos infantil y un poco más delicado. Antes de su transformación, se encontraba en pleno centro del estanque de la luna brillante. Con gente que iba y venía a diario hablando de planes de construcción, desarrollo y todo tipo de proyectos, la Yao árbol llegó a conocer cada vez más. Posteriormente, tras su transformación, vivió como miembro de la raza humana. Gracias a su profundo conocimiento de esta fortaleza, fue asumiendo gradualmente la responsabilidad de algunos de sus asuntos, gestionándolos con gran orden. La gente de la Alianza Dispersa a menudo la elogiaba, diciendo que era una Yao iluminada por Song Lee, y a veces la llamaban Pequeña Song Lee.
Sin embargo, nunca había dado un nombre, ya que estaba esperando a que Song Li pusiera fin a su reclusión. Song Li se enteró de esto por el pequeño Yao de madera y lo pensó detenidamente. «Tomarás mi apellido», dijo Song Li. Al oír esto, el árbol Yao levantó la vista, con los ojos llenos de expectación. «¿Qué tal si te llamamos Song Wei?» Ella asintió apresuradamente. «Bien, este nombre está bien. De ahora en adelante, me llamaré Song Wei». En ese momento, otra pequeña figurita miró con resentimiento. «Entonces puedo llamarme Song Xia Kukao». Canción Li. «Bien, maestro, prepárese», dijo Song Wei. Una vez que se difunda la noticia de su aparición hoy, muchos jóvenes de la Alianza Dispersa vendrán a visitarlo y presentar sus respetos a partir de mañana. Song Li se quedó atónita por un instante. Había llegado a la etapa en la que recibiría la visita de sus compañeros más jóvenes. ¿Debería disfrazarse para parecer mayor y más majestuosa? Pero tras reflexionar, cambió de opinión. Probablemente no tendría la paciencia suficiente para lidiar con esos jóvenes. Además, había otra razón para su temprana aparición. Quería convertir a una gran cantidad de plantas y árboles en Yao. Song Li revisó los registros históricos de las batallas entre la raza humana y la raza Yao, y luego envió a estos pequeños monstruos a buscar por todas partes plantas que creía que serían poderosas tras su transformación. Al mundo exterior, cerró las puertas a los visitantes. Nadie dijo nada. Después de todo, dado su nivel de cultivo actual, nadie se atrevió a alzar la voz. Como resultado, en los días siguientes, Song Li vio su patio lleno de diversas plantas. Si bien todas eran plantas muy comunes, dentro de esa normalidad había un toque de ridículo. Esto es un girasol. Quizás pueda aprovechar el poder de la luz solar. Debe ser muy poderoso. Encontré un guisante. No te fijes en lo pequeño que es. Duele mucho cuando te golpea. Encontré un cactus. Mira todas sus espinas. Si puede convertirse en un Yao, será uno muy espinoso. No menosprecies mis cerezas. Encontré maíz. Papa. Encontré una calabaza. Ajo. Sois todos increíbles. Solo encontré un montón de setas, pero cada una tiene un efecto diferente. Dado que ya estaban allí, Song Li comenzó a usar la técnica de vitalidad para infundirles espiritualidad a estas plantas. En realidad, también quería ver cómo se verían después de transformarse en Yao. Durante este periodo de reclusión, Song Li dominó el método de supresión de su técnica de vitalidad, pero no la cultivó por completo. El consumo necesario para iluminar las plantas espirituales era bastante elevado. Song Li básicamente tenía que descansar medio día por cada mediodía que trabajaba. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 525. La caída de Qiu Quan. Durante los últimos 3 años, Song Li dedicó cada día a iluminar plantas espirituales para convertirlas en Yao, pero la gente de la Alianza Dispersa nunca había visto a esos miembros de la raza Yao basados en plantas porque todos fueron enviados a otros lugares. Cuando llegó el momento oportuno, Song Li también interrumpió estas tareas, recogió sus cosas y se preparó para partir. A medida que aparecían más y más venas espirituales, las sectas del mundo del cultivo continuaron sus esfuerzos para competir por ellas, y la secta Wangxian también trabajaba arduamente en secreto. Aunque Song Li ya había planeado las operaciones de asesinato para los próximos 100 años antes de su retiro espiritual y la corte imperial las había estado llevando a cabo, la fuerza de la secta Wangxian se estaba debilitando continuamente. Sin embargo, no habían hecho absolutamente nada menos que lo que hicieron en la obra original. Esta vez, la secta Changmin y la secta Wangxian se disputaban una beta espiritual. Ya no existían reglas sobre quién obtenía primero el permiso para poseerla. Incluso si la secta Changmin presentaba un permiso, los cultivadores demoníacos de la secta Wangxian no lo reconocerían y solo podrían resolver el asunto con la fuerza bruta. Para esta vena espiritual, maestro de la secta Qiu Quan partió personalmente, pero no esperaba que Kumu Zhou también estuviera allí. En la obra original, Xumi Aoyan ya había desertado para entonces.
Durante la batalla final, envió intencionalmente lejos a todos los alquimistas, incluyendo a Qiu Lin, lo que provocó que Qiu Quan muriera por heridas no tratadas. Antes de morir, Qiu Quan dejó instrucciones de ceder el puesto de maestra de la secta Changmin a su hija, Qiu Lin. Sin embargo, a medida que Qiu Lin pasaba tiempo con Xu Miaoyan, se sintió cada vez más insegura, creyendo que no podría asumir la gran responsabilidad de ser maestra de secta, y por lo tanto, le entregó el puesto a Xu Miaoyan. Posteriormente, Xu Miaoyan aprovechó su posición como maestra de la secta Changmin para interferir en los asuntos de otras sectas inmortales, convirtiéndose rápidamente en la pieza clave en la mano de Ku Muyou. Ahora las cosas eran diferentes, y el destino de Qiu Quan era incierto. Son Li no tenía intención de intervenir a menos que alguien viniera a suplicarle. Y ella aparecía en un lugar donde todos pudieran verla. La batalla entre la secta Changmin y la secta Wangxian se había prolongado durante mucho tiempo, consumiendo muchos recursos. Cuando finalmente tuvieron un raro momento de descanso, Qiu Lin y Xu Miaoyan fueron juntas al mercado a hacer compras. De repente, Xu Miaoyan divisó una figura familiar en un puesto de té cercano. ¿Esa persona es Song Li? ¿Por qué está ella aquí también? Ha salido de su retiro de meditación, murmuró Qiu Lin. Vamos a saludarla. Xu Miaoyan negó con la cabeza. Mejor no. La adquisición es más importante. Los cultivadores de la secta aún esperan estas cosas para salvar sus vidas. De acuerdo, asintió Qiu Lin con impotencia. Entonces, démonos prisa. Solo después de que los dos se marcharon a toda prisa, Song Li giró la cabeza para mirar en esa dirección. Frente a ella, Su Laoer seguía hablando con elocuencia. Si hablamos de otras cosas interesantes en esta guerra entre la secta Changmin y la secta Wangxian, sería el cambio entre la secta Changmin discípulo Xu Miaoyan y el venerable demonio Ku Muyou, quien había estado enredado durante tanto tiempo. Cuando se encontraron esta vez, fue como si se hubieran convertido en personas diferentes. La primera gritó que el mundo no tolera el mal y que, aunque su fuerza era insuficiente, haría todo lo posible por matar demonios para el Gran Gan, con el corazón puesto en la muerte de la otra. Este último dijo: «Hiriste gravemente a este venerable en aquel entonces. Si no hubiera sido por esas heridas, la secta Wangxian no habría caído en su estado actual. Xu Miaoyan, mereces morir». Song Li escuchaba, dando un sorbo lento a su té. Tener corazón pero carecer de sentimientos. Ese es el estado tras romper un destino retorcido. Ahora, si tuvieran la oportunidad de matarse mutuamente, ambos la tomarían sin dudarlo. Después de terminar una taza de té, Su Laoer se la rellenó a Song Li con prisa y atención. Song Li levantó la vista de repente. ¿Cuántas marionetas tienes? Al oír esto, Su Laoer soltó una risita, y su voz cambió a la de otra persona. No muchos, solo lo suficiente para mantenerme. Hablando de eso, que un titiritero tuviera habilidades tan extraordinarias y, sin embargo, utilizara las refinadas marionetas para trabajar y ganar dinero, sin cometer ningún asesinato ni incendio provocado, era realmente un desperdicio de talento. Verás, en cuanto dejas de hablar, empiezo a asustarme, la otra voz dentro de Su Laoer Puppet repitió. No estarás tramando en tu corazón asignarme algún trabajo, ¿verdad? Al oír esto, Song Li no sabía si reír o llorar. Te he dado mucho trabajo antes. El día de la gran batalla, el cielo estaba oscuro, los truenos retumbaban, el viento y la lluvia azotaban con fuerza, y el frío calaba hasta los huesos. El resultado final no fue muy diferente del trabajo original. La secta Changmin tomó la vena espiritual, pero el precio fue la vida de su maestro de secta. A diferencia de la obra original, esta vez, cuando Qiu Quan estaba a punto de desmayarse, su hija estaba justo a su lado. Qiu Quan yacía en los charcos del suelo, cubierto de sangre, con los ojos llenos de desolación. Qiu Lin se arrodilló a su lado, canalizando desesperadamente su energía espiritual hacia él. No sabía cuántos años habían pasado desde que sus ojos se habían enrojecido, pero esta vez, las lágrimas rodaban sin cesar, mezclándose con la lluvia. Padre, no te preocupes, puedes salvarte. Sin duda podré curarte. Soy el primer alquimista de 9º rango que surge en el mundo del cultivo en tantos años, muchos años antes que Song Li. Puedo curarte, sin duda puedo.
Aunque dijo esto, conocía muy bien el estado actual del cuerpo de Qiu Quan. Sus órganos y su dantian estaban gravemente dañados. Repararlos simplemente con energía espiritual no era suficiente. Tenía que tomar un elixir de Nova Inogado completamente libre de toxinas. Debido a la gravedad de sus heridas, incluso una mínima cantidad de toxina podría provocar el colapso directo de su organismo, causando la muerte instantánea de alguien que podría haber resistido un poco más. Pero por muy poderosos que fueran los elixires de Nova Inogado que ella refinaba, la toxina de las píldoras seguía presente en ellos. Al verla en ese estado de pánico, Qiu Quan no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Recuerdo cuando eras pequeño, la primera vez que seguiste a tu maestro para aprender a clasificar hierbas, eras igual que tú. Qiu Quan habló en voz baja, alzando una mano para tomarla de ella, que buscaba incesantemente píldoras medicinales. Imágenes de la peculiar e ingeniosa Qiu Lin de niña afloraron lentamente en su mente. Tu personalidad es muy parecida a la de tu madre, y también te pareces mucho a ella. Desafortunadamente, no pude protegerla, y te dejé sin madre desde que eras pequeña. Padre, no digas nada más. Guarda tus fuerzas. Necesitamos curarte, necesitamos curarte. Qiu Quan sonrió con impotencia. Me temo que si no hablo más contigo, no tendré otra oportunidad. Voy a ver a tu madre. La he hecho esperar sola tanto tiempo. Debe estar enfadada conmigo. Tengo que resolver el futuro de mi hija antes de poder calmar su ira. Padre. No morirás. Bien, he visto a Song Li. Está en una ciudad cercana. Iré a rogarle ahora mismo, le rogaré que te salve. Las píldoras medicinales que ella elabora no contienen toxinas. Si le ruego, seguro que te salvará, seguro que sí. Voy para allá ahora mismo. Qiu Lin estaba a punto de levantarse de inmediato, pero Qiu Quan la detuvo. No te vayas, dijo Qiu Quan con voz débil. No tienes por qué humillarte por mí suplicándole a alguien de una organización traidora. Padre. Gritó Qiu Lin con desesperación, ella puede salvarte la vida. Sabía que su padre era un hombre testarudo. Una vez que tomaba una decisión sobre algo, no era fácil hacerle cambiar de opinión. En todo momento, en estas cuestiones fundamentales de postura y principios, ella nunca le había desobedecido. Capítulo 526. Columna vertebral. Pero esta vez, ya no quería aferrarse a ese orgullo ilusorio. Lo único que quería era que su padre viviera. Iré a rogarle a Song Li, voy ahora mismo. Linger. Qiu Quan frunció el ceño. Estaba enojado, pero esta vez no podía detener a su hija, que normalmente era tan obediente y se comportaba tan bien. Qiu Lin estaba decidida a ir. No era una simple señorita de la secta Changmin. ¿Cómo era posible que una señorita de la secta Changmin no hubiera podido salvar ni siquiera a su propio padre? Pero justo en ese momento, Qiu Quan gritó de repente una frase detrás de ella con todas sus fuerzas. El camino inmortal es siempre brillante, eterno e infinito. Esta era una frase que Qiu Quan le repetía al oído cuando era joven y acababa de empezar a cultivar. El camino inmortal es siempre brillante, eterno e infinito. Este es el precepto de nuestra secta Changmin. Los ancestros de nuestra secta fueron todos prodigios, que surgieron de los tiempos más difíciles en el mundo del cultivo. ¿Qué es un prodigio? La aptitud, la naturaleza humana y la capacidad de comprensión son de primer nivel. El cultivo riguroso, la autodisciplina y la autorreflexión también son indispensables. Solo un cultivador que posea todas estas cualidades puede ser considerado un prodigio. Así, incluso en aquella época tan caótica y turbulenta, cuando la esperanza de la ascensión era casi invisible, los prodigios ancestrales de mi secta Changmin aún pudieron abrir la puerta celestial y ascender a la inmortalidad con un estallido de valentía solitaria. Nuestra secta Changmin solo acepta discípulos con las mejores aptitudes y cultiva generaciones de hijos predilectos del cielo. Sin importar la época, alguien de mi secta Changmin debe ascender a la inmortalidad. Solo entonces podrá llamarse el camino inmortal, siempre brillante. Así que, Linger, deja a un lado tu orgullo. Los discípulos de Changmin anhelan el gran Dao del camino inmortal, a diferencia de esos cultivadores comunes de afuera que viven con miedo y desconocen el propósito del cultivo. La visión del camino inmortal, que siempre brilla, debe ser custodiada por ti y por los prodigios de Changmin juntos.
Soy un cultivador común y corriente que vive con miedo, sin conocer el propósito del cultivo, y sin embargo, me he engañado a mí mismo durante toda mi vida, pensando que era un hijo predilecto del cielo. Qiu-Lin se dio la vuelta, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras miraba a Qiu-Quan. No anhelo la inmortalidad. Solo espero que la vida me trate un poco mejor, que quienes me rodean no me abandonen y que siempre pueda reunirme con amigos, tanto nuevos como antiguos. En verdad, ¿qué diferencia hay entre yo y un ciudadano común y corriente? Padre, escúchame, por favor, que me traten como se merece. Caos. Qiu-Quan sonrió con amargura, con impotencia. El mundo está sumido en el caos, pero esta vez, la secta Changmin aún podrá salir adelante. Bajo la intensa lluvia, el mundo se tornó oscuro y sombrío, y el viento helado aullaba. Como un último arrebato de vitalidad antes de la muerte, Qiu-Quan se obligó a incorporarse. Su fuerza vital se disipaba rápidamente, pero su voz seguía siendo potente y resonante. Al comienzo de esta era caótica, ¿cuántos discípulos de mi secta Changmin han visto desgastada su fortaleza por los complejos cambios de este mundo? Pero, ¿cuántos ancestros Changmin nos observan desde lo alto del cielo azul? Si no logran recomponerse, que yo sea el último pilar de la secta Changmin. La última frase resonó como un trueno, pero con fuerza. En el instante en que el relámpago iluminó el cielo, la mirada obstinada de Qiu-Quan se posó en Qiu-Lin. Sun Li permanecía bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas, mientras el relámpago iluminaba su rostro pálido. Tras cesar la voz, no avanzó, sino que se dio la vuelta y regresó por donde había venido. Poco después, los desgarradores gritos de Qiu-Lin resonaron a sus espaldas, un antiguo rival acababa de fallecer. El taoísta Xingyu permaneció solo en su habitación durante un buen rato antes de salir finalmente, vestido con ropa sencilla. ¿A dónde ir? No tienes permiso para ir. La tía Liu, empuñando una espátula, regañó fríamente al taoísta Xingyu. Aunque vayas, te echaremos. ¿Acaso crees que la vergüenza es solo tuya? El taoísta Xingyu seguía haciendo todo lo posible por defenderse. En cualquier caso, él y yo estudiamos el Dao en el mismo lugar por aquel entonces, comiendo y viviendo juntos. Si no voy, pareceré demasiado insensible. Suspiró, tía, déjame ir esta vez. Sun Li acababa de entrar en la habitación. No solo sintió la tensa atmósfera, sino que también escuchó por primera vez el término tía de boca del maestro taoísta Xingyu, y no pudo evitar quedarse atónita por un momento. Entonces el taoísta Xingyu es en realidad hijo del primo de la tía Liu. No es de extrañar que la tía Liu fuera a la secta Changmin como anciana invitada por culpa del taoísta Xingyu, y que luego lo siguiera traicionando a la secta Changmin. Eres tonto. La tía Liu continuó reprendiéndolo por no estar a la altura de las expectativas. Ahora que la alianza dispersa está en su apogeo, si tú, el líder de la alianza, vas y te vuelven a expulsar, estarán encantados. Avergonzar a la alianza dispersa haría que su secta Changmin pareciera impresionante. ¿Acaso no sabes qué clase de gente son? ¿Has olvidado cómo rompiste relaciones con él en primer lugar? El taoísta Xingyu guardó silencio. En ese momento, Sun Li intervino. Es porque el ki espiritual en el mundo del cultivo está aumentando y los recursos se están volviendo más abundantes, y aún así la secta Changmin quiere unirse con otras sectas inmortales para formar un monopolio. Al oír esto, la tía Liu finalmente volteó a mirar. Esa es precisamente la razón. No era de extrañar que Sun Li lo adivinara. No solo tenía una mente aguda, sino que la técnica de vitalidad que practicaba la hacía excepcionalmente sensible al ki espiritual externo, lo que le permitía percibir con precisión los cambios de cada día. El taoísta Xingyu parecía haber visto a un salvador y dijo apresuradamente: «Pequeña Son, has llegado en el momento justo. Ven y juzga por nosotros. No es como si fuéramos a ser expulsados si vamos». No me atrevería a juzgar, dijo Sun Li tras pensarlo un momento. El que actualmente dirige la secta Changmin debería ser el viejo ancestro Suzuan. Es una persona que se adhiere estrictamente a las reglas. Si te presentas como un traidor a la secta, puede que no te expulsen, porque quizás ni siquiera te permitan entrar por las puertas principales de la secta Changmin. Oye, te pedí que me convencieras. Escucha eso, escucha eso. Hasta la cancioncita lo dice.
Vuelve y quédate donde estás. Antes de que el taoísta Xingyu pudiera terminar, la tía Liu lo interrumpió de nuevo, dejándolo mirando a Song Li con resentimiento. Song Li se encogió de hombros. Si de verdad quieres ir, solo puedes usar tu posición como líder de la Alianza Dispersa. Trae más gente. El maestro de la secta Changmin ha caído, y la Alianza Dispersa viene a dar el pésame. Si la secta Changmin quiere darte la espalda, allá ellos. Sí, eso es exactamente lo que estaba pensando. Añadió apresuradamente el taoísta Xingyu. Al final, el taoísta Xingyu siguió llevando gente de la Alianza Dispersa a la secta Changmin, y el viaje transcurrió sin problemas. Tras su regreso, el taoísta Xingyu no había tenido tiempo de reflexionar cuando alguien abrió su puerta apresuradamente. En cuanto percibió ese fuerte olor a alcohol, supo de quién se trataba. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Te falta vino para beber? Hoy, Kellan no mostraba ningún rastro de embriaguez en su rostro. E inmediatamente preguntó, ¿va a reabrir el mercado de los demonios en la frontera? El taoísta Xingyu se quedó atónito por un momento y luego dijo, sin duda, te enteras de las noticias muy rápido. ¿Te lo contó Menji? ¿De verdad va a reabrir el mercado de los demonios? Los ojos de Kellan se abrieron un poco y su tono se volvió algo más serio. El taoísta Xingyu asintió. Esta es la decisión de la corte imperial. Actualmente, tanto el Gran Gang como el Reino Demonio están movilizando sus ejércitos. Una guerra total podría estallar en cualquier momento, por lo que es necesario acumular una gran cantidad de recursos. Algunos son exclusivos del Reino Demonio, así que para adquirirlos, se debe abrir el mercado demonio. Capítulo 527. Soy el enviado imperial. No, la corte imperial no puede hacer esto. El mercado de los demonios no debe reabrirse bajo ningún concepto. Dijo Kellan de inmediato. Los de la raza Yao tienen un plan. Seguramente quieren atacar a Gran Qian, reabriendo el mercado de los demonios. Mucha gente morirá. El mercado de los demonios no debe reabrirse. Al ver a Kellan agitarse, el taoísta Xingyu dijo rápidamente. Lo sé. No te alteres todavía. Dado que la corte imperial ha tomado esta decisión, seguramente han considerado muchos factores. Es cierto que esas familias del reino demonio albergan malas intenciones, pero también hay muchos Yao que buscan la paz dentro del reino demonio. Sin duda, serán la fuerza principal que entrará al mercado demonio. En cuanto a esos Yao belicistas, la corte imperial estará alerta contra ellos. No es lo mismo. No se les puede detener, simplemente no se les puede detener. No tienes ni idea de lo insidiosos que son sus métodos. Al ver que las emociones de Kellan eran verdaderamente incontrolables, el taoísta Xingyu no tuvo más remedio que pedir ayuda. Menji, ¿dónde estás? Menji estaba observando a Song Li preparar ti. En realidad, también me inclino más por no abrir el mercado de los demonios, dijo Menji, apoyando la cara en una mano y tamborileando distraídamente sobre la mesa con la otra. Una vez que abra el mercado de los demonios, las puertas del paso de Jianan tendrán que abrirse todos los días. Y una vez que se abran las puertas, quién sabe qué podría colarse. Song Li dijo sin prisa. En el reino demoníaco, existe el clan Grulla Gris. Durante decenas de miles de años, han sido una facción amante de la paz. Sin embargo, su fuerza de combate no es elevada y solo pueden sobrevivir vendiendo al mundo exterior la arena de médula carmesí que refinan. Cuando se usa en medicina, esta arena de médula carmesí fortalece el cuerpo físico. Pero como la raza Yao tiene cuerpos naturalmente fuertes, no es muy efectiva para ellos. Sin embargo, para la raza humana, si se introduce este medicamento, podría salvar muchas vidas durante los peligros de la batalla. Hay muchos otros clanes en el reino demoníaco en situaciones similares. La apertura del mercado demoníaco en esta ocasión puede reportarles ingresos significativos, ayudando a sus clanes a superar las dificultades de supervivencia, mientras que el ejército de la Gran Qian también obtendrá mayor apoyo logístico. Eso no es correcto. Ahora que las venas espirituales están por todas partes en el mundo del cultivo, y esto es aún más evidente en el reino demoníaco, ¿seguirían siendo incapaces de sobrevivir? Murmuró Menji de nuevo.
Debido a su valor para la raza humana, siempre han estado bajo el control de esas familias belicistas. Por muchos recursos que haya, ninguno llegará a ellos. Por eso, esta vez, el reino demonio propuso proactivamente abrir el mercado demonio. En realidad están usando a estos clanes como moneda de cambio para que Grankian abra sus fronteras. Deben haber preparado ya un plan para infiltrarse en Grankian. Así que, en esta ocasión, ambas partes ven grandes ventajas y ambas se juegan la vida. Mayores beneficios conllevan mayores riesgos, y permanecer inactivo solo conducirá a la destrucción. Menji guardó silencio durante un largo rato antes de soltar un profundo suspiro. Entonces, ¿quién será el funcionario encargado de inaugurar el mercado demoníaco esta vez? La persona elegida no puede ser indecisa ni dejarse influenciar fácilmente. Debe tener suficiente prestigio para someter a todos. Pensándolo bien, no hay muchos candidatos idóneos en la corte. Soy yo, dijo Song Li de repente. Qué gracioso, Menji la miró con pereza. ¿Desde cuándo eres funcionario? Justo ayer, Song Li sacó discretamente un sello dorado con 2 símbolos. He sido nombrado enviado imperial. Al instante siguiente, Menji se quedó boquiabierta, con la mirada fija en el sello dorado de los 2 principios. Es algo muy real. En este mundo, Song Li ladeó la cabeza, ¿hay alguien que se atreva a falsificar esto? Menji. Poco después, la llamada urgente del taoísta Xingyu apareció en la tablilla de jade de Menji. Ella suspiró de nuevo, se frotó los puños y partió. Song Li guardó el sello de oro. En ese momento, Durru entró dando saltitos. Maestro, maestro. El taoísta Xiao ha salido de su retiro. Entonces ha salido justo a tiempo. Song Li se preparó para ir a saludarlo y comprobar cómo iban los demás. Cuando llegó, vio a Xiao Yunan de pie junto al estanque de la luna brillante, sosteniendo con la mirada perdida la espada destrozada capaz de destruir ejércitos de sombras. Al percibir la presencia de Song Li acercándose, se giró inmediatamente para mirar. Song Li, hay algo extra en mi espada. Canción Li. Exclamación de cierre, vea usted mismo. Xiao Yunan le entregó la espada. Song Li agarró la empuñadura y su sentido divino estableció una conexión con la espada larga. Entonces, vio una pequeña serpiente negra acurrucada en un rincón, durmiendo profundamente. La expresión de Xiao Yunan se volvió aún más desagradable. Este no puede ser el hermano de Wei Shengchen, ¿verdad? Sí quería un espíritu espadachín, pero no quería al hermano pervertido de ese hombre. Song Li. No, tiene cuernos. Debe ser del clan del dragón negro. Hablando de eso, Song Li recordó de repente algo más. El huevo. El huevo. Entonces Song Li tomó inmediatamente la espada para encontrar a Song Gui. Song Gui asintió. Sí, coloqué la espada del maestro taoísta Xiao y el huevo de bestia espiritual que trajo el maestro taoísta Jian juntos. Ese lugar tiene la energía espiritual más densa. Durru seguía gesticulando animadamente a un lado. Tenía miedo de que tuvieran frío, así que incluso los cubrí con una manta. Es una hoja muy grande. A partir de los detalles que proporcionaron, Song Li dedujo por completo todo el proceso. En primer lugar, no fue sorprendente que este huevo de bestia espiritual se viera invadido por el aura del dragón negro de la tía Liu, que blandía su espada. Después de todo, su ancestro era realmente un dragón negro. Entonces, el cuerpo físico no pudo resistir el alma divina y el linaje. Ni siquiera enviarlo al fondo del estanque, donde el ki espiritual era extremadamente denso, pudo salvarlo. La bestia espiritual dentro del huevo fue declarada oficialmente muerta, y el alma del dragón se separó del cuerpo físico fallecido. Además, debió morir mientras dormía, por lo que no se dio cuenta de que su alma divina había salido flotando del huevo. Incluso tomó la espada de Xiao Yunan como hogar. Después de todo, estaban en el mismo lugar y cubiertos por la misma manta. Habiendo comprendido todo el proceso, Xiao Yunan sostuvo su espada, sintiendo que era algo inconcebible. Entonces ahora, la criatura que estaba dentro del huevo ha sobrevivido, y tu espada posee un espíritu de espada, dijo Song Li. Así que así es, comprendió Song Gui.
Con razón dejé caer una gran cantidad de piedras espirituales en el estanque de la luna brillante hace un par de días, y Pequeño Amarillo, que estaba a mitad de su transformación, también cayó dentro. Cuando lo saqué, Pequeño Amarillo ya había completado su transformación. Son Lee. Es el estanque de la luna brillante, una especie de estanque de síntesis de materiales. Son Lee solo estaba haciendo un comentario casual, pero alguien se tomó sus palabras muy en serio. Esta persona era la figurita de madera, Mar Gordo. Al anochecer, la luna se elevó sobre las ramas del sauce. Mar Gordo se acercó sigilosamente al estanque de la luna brillante, se frotó sus manitas expectantes y, al mismo tiempo, arrojó una pala y una nuez de malva dentro. Entonces juntó las manos y comenzó a pedir un deseo en silencio. Espero sintetizar una pala que pueda plantar nueces de malva por sí sola, para que mi maestro y mis amigos tengan té de nueces de malva sin fin para beber. Quizás su deseo se hizo realidad, porque de repente, el agua de la piscina se onduló, y algo estaba a punto de emerger. Capítulo 528. Xumi Aoyan. Mi confiable. Bajo la mirada increíblemente expectante de Fatsea, de repente, un anciano amable de barba blanca emergió del agua de la piscina. Hijo mío, esta pala de hierro es la que perdiste. El anciano de barba blanca levantó la mano derecha. Era la pala que Mar Gordo había arrojado antes. ¿O es esta pala de plata? El anciano de barba blanca alzó la mano izquierda, sosteniendo una pala de plata. O tal vez esta pala dorada. Una pala dorada apareció repentinamente sobre la cabeza del anciano de barba blanca. Fatsea estaba completamente atónito, mirando fijamente al anciano con la mirada perdida. ¿Tú, quién eres? No soy una persona. Soy un dios, el dios del río, dijo el anciano con una sonrisa. Dios del río, pero esto es una poza. La expresión del anciano no cambió. Entonces yo soy el dios de la piscina. Niño honesto, ¿qué pala perdiste? Fatsea señaló fijamente la pala de hierro con la mirada perdida. Esta es la que perdí. Correcto. Qué niño tan honesto y bueno. Rió el anciano de barba blanca. Entonces te daré también la pala de plata y la pala de oro. Al oír esto, el rostro de Fatsea se llenó de una agradable sorpresa. Gracias, dios de la piscina. Buen chico, deberías agradecer a tu propia honestidad. Jeje, por cierto, dios de la piscina, ¿recogiste el mar gordo que se me cayó? ¿También se te cayó un mar gordo? El anciano de barba blanca se sobresaltó. Espera, bajaré a mirar. Poco después, el anciano de barba blanca emergió, llevando consigo un trozo de mar gordo que se había empapado hasta ser más grande que él. ¿Dónde compraste este mar gordo? Está empapado hasta alcanzar un tamaño enorme. Dios de la piscina, pregúntame rápido. Los ojos de Mar Gordo brillaban. El anciano de barba blanca miró confundido. ¿Preguntar qué? Pregunta si los que perdí eran un mar gordo plateado y un mar gordo dorado. El anciano. Niño, esto ya es extorsión. La noticia de que había un dios del estanque bajo el estanque de la luna brillante se extendió como la pólvora. Por supuesto, la primera persona a la que se lo contó Fatsea fue Son Lee. Son Lee. ¡Qué historia tan familiar! A la mañana siguiente, el borde del estanque de la luna brillante estaba repleto de gente. Cuando Son Lee se acercó, el dios del estanque estaba increíblemente ocupado. Estás mintiendo. Lo que dejaste caer no era una piedra espiritual de alto grado en absoluto, niño deshonesto. ¿Esto es lo que se te cayó? No, esto no. ¿Qué fue lo que se te cayó? Un momento, más despacio, más despacio. ¿Es que no saben hacer cola? ¿Quién se cayó al agua? Yo no voy a sacarlo. El anciano de barba blanca gritaba a viva voz cuando, de repente, la multitud retrocedió a ambos lados, despejando un camino en el medio. Entonces vio a Son Lee alejándose lentamente del centro. Su expresión cambió e inmediatamente decidió zambullirse en el agua. La boca de Son Lee se contrajo. Todos, dispérense. Levantó una mano y todos los objetos que habían sido arrojados al agua de la piscina salieron volando, cayendo en un montón en el suelo. Al ver esto, los demás no tuvieron más remedio que recoger sus pertenencias y marcharse. Después, Son Lee observó la superficie del agua, que ahora estaba en calma, sin una sola ondulación. ¿Saldrás tú solo o tengo que sacarte a la fuerza? No, no, no.
El anciano de barba blanca salió volando del agua de la piscina, aterrizó en el suelo y volvió a transformarse en Luyan. Justo cuando terminé mi reclusión, vi a un niño arrojando cosas a la piscina de la luna brillante, así que pensaba darle un pequeño castigo. Canción Lee. ¿Estás seguro de que esto es un castigo y no una recompensa? Son Lee estaba a punto de dirigirse al paso de Hyanan. Dio la casualidad de que Xiao Yunan y Luyan también habían terminado su retiro, pero no podían viajar juntos en esta parte del trayecto. Son Lee aún tenía que ir a la capital para reunirse con otros funcionarios designados. Xumi Aoyan había estado tan emocionada últimamente que no podía dormir. Había conseguido un puesto en la misión para gestionar la reapertura del mercado de los demonios en el paso de Hyanan. Eso hizo que valiera la pena pasar tantos años limpiando la biblioteca. El día antes de la partida, el superior que la había guiado le advirtió repetidamente que la persona a cargo de los asuntos del mercado demoníaco en esta ocasión era un enviado imperial designado personalmente por su majestad. El hecho de que el primer ministro y el erudito Zhou, esos dos funcionarios veteranos y de gran trayectoria, no hubieran sido elegidos debía deberse a que este enviado imperial poseía cualidades extraordinarias en otros ámbitos. Y esas personas tan talentosas solían tener temperamentos excéntricos. Al conocer a ese enviado imperial, debía observar atentamente sus expresiones y estados de ánimo, y desempeñar bien las tareas que se le asignaran. Si hacía un buen trabajo, incluso podría obtener un ascenso a su regreso. Xumi Aoyan se revolvía en la cama, sintiéndose a la vez nerviosa y emocionada. Mañana se reuniría con el enviado imperial. ¿Qué debía ponerse para lucir elegante y apropiada sin perder esa imagen de fiabilidad? Justo cuando estaba pensando, llamaron a la puerta de su habitación. Xumi Aoyan fue a abrir la puerta y se sorprendió al ver al visitante. Son Lee, ¿qué haces aquí? Esta es la posada oficial para funcionarios del gobierno. Sí, asintió Son Lee, y no quedan habitaciones libres, así que he venido a quedarme con ustedes esta noche. Tras pensarlo un momento, Xumi Aoyan se hizo a un lado para dejarla entrar. Pero me voy de la capital mañana. Si estás solo, tendrás que buscar otro sitio donde alojarte. No hace falta, yo también me voy mañana. Son Lee encontró una alfombra de oración y se sentó, con la intención de descansar su espíritu. De repente, pensó en algo. ¿Cuál es la situación actual en la secta Changmin? Al recordar este asunto, el ánimo de Xumi Aoyan también se ensombreció. Poco después del funeral del maestro de secta, la secta se sumió en el caos por la elección de un nuevo maestro. Sin embargo, al ser hija del anterior maestro, y dado que él tenía la intención de cederle el cargo en vida, además de contar con el respaldo del ancestro Suzuan y del gran anciano Lin, su posición como nueva maestra de secta estaba prácticamente asegurada. Pero todavía no se ha recuperado, ¿verdad? Dijo Son Lee. Xumi Aoyan asintió. La última vez que la vi, seguía encerrada en su habitación, diciendo que en el futuro, nunca volvería a practicar la alquimia. Ser alquimista y, sin embargo, ser incapaz de salvar ni siquiera a su propio padre. Son Lee comprendió los sentimientos de Qiulin y no preguntó más. Este momento tan difícil finalmente pasaría. Entonces ella comenzó a meditar en paz, pero Xumi Aoyan había perdido por completo cualquier deseo de dormir. ¿Qué atuendo debería ponerme mañana para parecer capaz y confiable? Son Lee seguía con los ojos cerrados. Lo más fiable sería descansar bien. No, dijo Xumi Aoyan, sacudiendo la cabeza. La primera impresión que uno se lleva es muy importante. Vestir colores oscuros da una apariencia seria, pero es demasiado sombrío. Pero si uso colores claros, parecerá demasiado frívolo. ¿Y los accesorios debería elegir oro y plata, o jade? Son Lee ya estaba cerca de entrar en el reino de la unidad con el cielo y el hombre. Simplemente usa tu ropa azul de siempre. Viaja con ropa informal. No hay necesidad de darle muchas vueltas al asunto. No, dijo Xumi Aoyan, sacudiendo la cabeza de nuevo. Creo que debería ponerme este conjunto de color oscuro. A la mañana siguiente, Xumi Aoyan y Son Lee salieron de la habitación al mismo tiempo. Luego, ambos abandonaron la posada oficial al mismo tiempo. Tomaron el mismo camino. Después de un largo rato, Xumi Aoyan miró con confusión.
Tú, hoy, esto es. Ya viene en camino. Song Li también había estado mirando fijamente el jade en la cabeza de Xumi Aoyang durante un buen rato. Tu atuendo de hoy se ve un poco anticuado. El rostro de Xumi Aoyang se puso rojo. Hago esto para causar una buena impresión a mi superior. Canción Li. Capítulo 529. Vi al asesino. Al llegar a la puerta de la ciudad, la mayoría de los demás funcionarios ya se habían reunido. Muchos veían por primera vez a este enviado imperial designado, pero Exisi llevaba tiempo preparado. El primer ministro era el ancestro de su familia, así que ya había recopilado esta información. Aunque no había descubierto el verdadero estatus de Song Li en la corte imperial, tratarla con respeto era sin duda lo correcto. Además, incluso sin ese estatus, había estudiado con Song Li durante un tiempo mientras aún estaba en la academia, y siempre la había considerado su maestra. Al ver acercarse a Song Li, Exisi, que aún conversaba con otros funcionarios, dio un paso al frente de inmediato. Señora Song, Exisi hizo una reverencia y luego se giró para presentarla a los demás. Señora Song es la enviada imperial designada personalmente por su majestad para supervisar la reapertura del mercado de los demonios. Al apagarse su voz, varios funcionarios se acercaron uno tras otro para presentar sus respetos. Al mismo tiempo, Xumi Aoyang, que seguía de pie detrás de Song Li con su tocado de jade, se derrumbó en silencio por dentro. ¿Qué está pasando? El enviado imperial es Song Li. Es cierto que, sin importar a dónde huya uno, no puede escapar del destino de trabajar para Song Li. Ese dicho no era solo un rumor infundado, así que la primera impresión firme y confiable que había construido meticulosamente era, en realidad, a los ojos de su superior, un poco anticuada. No hay necesidad de tales formalidades, el viaje es más urgente, dijo Song Li. Tenía información sobre todos los funcionarios de la corte y la había actualizado aún más después de abandonar el paso. Claro que la rotación de funcionarios en la corte a lo largo de estos 300 años no había sido tan significativa. Song le alzó la mano para llamar al barco volador especializado de la corte. Teniendo en cuenta que algunos de los funcionarios que viajaban al paso de Jianan eran mortales comunes, no optó por el vuelo con espada. Mientras tanto, la gente de la Alianza Dispersa también estaba haciendo las maletas. Yo no voy. No iré al paso de Jianan ni aunque me maten. Si quieren ir, vayan ustedes mismos. Apestando a alcohol, Kelan estaba sentado en una viga del techo, abrazando un pilar con ambos brazos, con las emociones más agitadas que nunca. Íbamos a ir de todas formas. Luyan extendió las manos con impotencia, después de haber intentado convencerlo durante un buen rato hasta que se le secó la boca. Pero la carta enviada desde el paso de Jianan iba dirigida a ti. El mercado demoníaco está a punto de abrir y las formaciones en las murallas de la ciudad necesitan reforzarse. Te invitaron a ti, no a nosotros. Baja ya. Nunca estuve de acuerdo con la reapertura del mercado de los demonios. Si ocurre algún accidente, nadie se hará responsable. En cualquier caso, no voy a ir. Mientras hablaban, Menji entró con Qi Xuanghui. Comprendió la situación en la habitación con una sola mirada y le hizo un gesto con la mano a Luyan. Ya basta, tú también deberías descansar. Cuando llegue el momento, simplemente lo dejaremos inconsciente y lo ataremos para llevarlo allí. Quizás ni siquiera necesitemos atarlo. Puede emborracharse solo hasta quedar en estupor. Esa malvada mujer otra vez. Kelan la miró con expresión hostil. ¿Por qué siempre tienes que meterte en mis asuntos? Déjame en paz. Al oír esto, Luyan frunció el ceño e inmediatamente observó la reacción de Menji. ¿Ah, sí? Menji no reaccionó, y con calma cogió la tetera para servirse un poco de agua. ¿Crees que hay alguien más en este mundo aparte de mí a quien le importes? Deja de perder el tiempo y baja. Luyan inmediatamente arqueó una ceja y miró a Qi Xuanghui, que estaba a su lado, guiñándole un ojo. ¿Ves eso? Ni siquiera se enfadó después de que la regañaran así. Señor Menji está realmente muy enamorado de Kelan. Kelan apretó los dientes. Ya lo dije, no voy a ir a ese lugar. Y tú, maldito gafe, ni se te ocurra volver a encontrarme. En el instante en que su voz se apagó, Kelan activó inmediatamente una formación, y su figura desapareció al instante sin dejar rastro. ¡Ja!
Se ha escapado. ¿Quién va a encontrarlo ahora? Gritó Luyan de inmediato. Kellan estaba decidido a escapar. Esta vez incluso el olor a alcohol en el aire se había disipado por completo. Suspiró. Menji negó con la cabeza y suspiró. Tras apurar el último sorbo de agua de su taza, activó inmediatamente una formación para perseguirlo. Esto, puede señor Menji lo ha alcanzado. No importa lo decadente que sea Kellan ahora, alguna vez fue la persona número 1 en la formación. Ese Luyan estaba algo preocupado. En realidad, señor, el nivel de formación de Menji tampoco está nada mal, dijo Qi Xuanghui. Además, me prometió que, tras regresar del paso de Jianan, estaría dispuesta a aceptarme como su discípula y podría convertirme oficialmente en maestra de formación. Eso, convertirse en un maestro de formación oficial no es algo que suceda simplemente por tener un maestro de formación como maestro, dijo Luyan con tacto, y luego agregó. Pero también irás al paso de Jianan esta vez. En un principio no quería ir, dijo Qi Xuanghui con una sonrisa resignada. A decir verdad, el paso de Jianan es mi ciudad natal. Jianan Pass es tu ciudad natal. Luyan se quedó atónito por un instante. Muchas preguntas le vinieron a la cabeza, pero las contuvo. Cuando los cultivadores envejecen, se vuelven algo reacios a hablar de asuntos del mundo mortal, porque para entonces, la mayoría de sus amigos y familiares ya no están presentes. Así que Luyan, con buen criterio, no preguntó más. Por cierto, probablemente aún no lo sepas, pero Jian Daochen acaba de salir de su retiro. Si hubiera salido un día más tarde, no habría podido ir con nosotros al paso de Jianan. Sin embargo, tampoco logró alcanzar la etapa de integración corporal y todavía se encuentra en la etapa avanzada del refinamiento del vacío, al igual que nosotros. Parece que su naturaleza del corazón aún es insuficiente. Te oí hablar a mis espaldas. Justo cuando estaba hablando de Jian Daochen, llegó Jian Daochen. Luyan se sobresaltó. ¿Cómo es que sigues siendo tan escurridizo? ¿Y qué? Añadió Jian Daochen, ¿no te estás preparando para el viaje al paso de Jianan? Porque vi a Xiao Yunan hablando con un demonio perro cuando llegué. ¿Un demonio perro? Te refieres a Pequeño Amarillo, ¿verdad? Pero incluso después de transformarse por completo, sigue sin poder hablar y solo sabe ladrar. ¿Está Xiao Yunan hablando con él? A Luyan le pareció increíble y enseguida decidió ir a echar un vistazo. Al llegar, vieron que Xiao Yunan no solo estaba charlando con Little Ye-Zhou, sino que estaba confirmando algo. Delante de él había una gran hoja de papel llena de texto. Te esfuerzas tanto por cultivar una forma humana, ¿es porque quieres hablar como un humano? El Pequeño Amarillo ladró inmediatamente y luego levantó una mano para señalar un personaje en el papel. Sí. Xiao Yunan había adivinado correctamente, así que volvió a preguntar. ¿Qué es lo que quieres decirnos? La Pequeña Amarilla señaló los caracteres del papel en orden. Yo. Los. Vi. Matar. A Qiao. Yu. Al instante siguiente, la expresión de Xiao Yunan cambió. ¿Quién? ¿A quién viste? Había 3 mujeres habladoras. Un hombre meticuloso. Un hombre como una serpiente. Son esos 3 demonios del reino demoníaco. Luyan dio un paso al frente de inmediato. Al mismo tiempo, Xiao Yunan se recostó en su silla, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Realmente eran ellos. 300 años atrás, antes de retirarse a la soledad, había buscado por todas partes pruebas y registrado testimonios. Aquella gruesa pila de papeles seguía guardada en su trastero. A pesar de tener tantas palabras y tantos pares de ojos, no había podido dar con un solo asesino. Capítulo 530. La muerte de Qiao Yu. Todas las pistas y rastros fueron borrados meticulosamente. La novia parecía haberse ahorcado con la festiva seda roja, caminando desesperadamente hacia la muerte. En aquel momento, la oficina del gobierno estaba investigando el caso, y también habían acudido personas de la secta Wenfa, pero debido a que el joven maestro venenoso se había llevado el cuerpo, no pudieron leer los recuerdos de Qiao Yu antes de su muerte. Este caso se convirtió por completo en un misterio sin resolver, y no fue hasta hoy, 300 años después, que finalmente apareció un testigo.
Un perro callejero se cultivó durante 300 años antes de alcanzar finalmente forma humana. Esto se debió también al continuo aumento del ki espiritual en el mundo del cultivo. Sin esto, no habría podido adquirir conciencia, transformarse ni decir la verdad. ¿Cómo podía un perro pequeño con un linaje común, por muy espiritual que fuera, reconocer personajes de la raza humana de la nada y expresar lo que quería decir por escrito? Un sollozo provino de su lado. El pequeño amarillo lloraba, señalando con el dedo tembloroso a un personaje. Ahorrar. Sálvala. Por favor, ¿quién puede salvarla? HMM. Un loro amarillo, de buen humor, se posó en el muro de la familia Kiao. Inclinó la cabeza y su mirada recorrió el salón de bodas abierto para observar a la novia que se encontraba dentro. Al mismo tiempo, Kiao Yu, que se encontraba en la habitación, descubrió un loro que había aterrizado accidentalmente en su casa. Esto le brindó cierto consuelo ante la montaña rusa de emociones que había experimentado ese día, así que salió del salón de bodas, observando con curiosidad a aquel extraño pájaro que nunca antes había visto, pero sin atreverse a acercarse demasiado, por temor a asustarlo. Pero no esperaba que el pájaro volara solo hasta su mano. Kiao Yu se sorprendió aún más y preguntó en voz baja: «Pequeño loro, ¿de dónde eres?» Buena pregunta. La respuesta del loro sobresaltó a Kiao Yu. «Vengo de un lugar muy al sur. ¿No quieres saber a qué he venido? He venido a llevarme a tu marido sapo. Primero, admiro tu valentía. Siendo una persona común y corriente, más débil que una hormiga, te atreves a casarte con alguien de la raza Yao. Puede que vivas muy feliz, pero tus hijos no lo serán, porque lo que engendres serán solo semidemonios. ¿Sabes lo que es un semidemonio? Es un híbrido. Puede que no entiendas lo despreciable que es un híbrido nacido de un demonio y un humano. Será incluso más despreciado que el pequeño leopardo impuro de Luo Jin. Desafortunadamente, eres demasiado joven y no consideras tales problemas. Antes invitamos sinceramente al joven maestro venenoso al reino demoníaco con la técnica de invasión de los sueños, pero se negó. Resulta que fue por tu existencia. Incluso cree que los humanos y los demonios pueden coexistir pacíficamente. ¡Qué idea tan juvenil! Aunque es ridículo, no soy un superior que se burle de los jóvenes, así que te mostraremos, él. ¿Estás lista, señorita Kiao? El loro habló extremadamente rápido, y Kiao Yu estaba completamente confundido, recordando solo la última frase y sintiéndose algo perdido. ¿Preparado? ¿Para qué? Con un sonido de puchi, el loro que sostenía en la mano se transformó repentinamente en una mujer de cabello rubio. Sus ojos brillaban de emoción y se llevó las manos al corazón. Por supuesto que estás listo para morir. Un escalofrío recorrió la espalda de Kiao Yu, y el miedo la invadió de repente. Se dio la vuelta para huir, pero una fuerza invisible la paralizó, impidiéndole moverse. Se oyó un crujido cuando la puerta del patio se abrió desde fuera, y dos figuras entraron, una tras otra. Kiao Yu permanecía inmóvil, de espaldas a ellos, sin poder ver nada, pero podía oír voces. Primero se escuchó la voz insatisfecha de la demonio femenina. «Oye, ¿por qué llegas tan tarde?» Una suave voz masculina respondió. «¿No viste a Xiao Yunan en el banquete de bodas? Como él también está aquí, tuvimos que tomar precauciones adicionales. La última vez, escapaste sin que se dieran cuenta con un tesoro mágico espacial. Esta vez, es posible que ya hayan ideado una forma de contrarrestarlo, así que dejé la espada espiritual de Wei Shengchen afuera, por si acaso. Te lo digo, Luo Jin, siempre haces cosas innecesarias. ¿Crees que Xiao Yunan es muy poderoso? Aunque todos estuvieran aquí, ninguno sería rival para mí. Los he calado. Parece que el banquete de bodas de hoy no estuvo muy rico. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Estaba delicioso. Hasta el pollo asado del banquete de bodas bailó. ¿Por qué tu boca vuelve a apestar? Sumu estaba a punto de replicar cuando Wei Shengchen desenvainó repentinamente su espada, preparándose para partir a Kiao Yu por la mitad directamente. Al instante siguiente, Luo Jin le apretó la espada. No la mates así. Es fácil dejar rastros. Kiao Yu sintió que le manipulaban las extremidades. Caminó paso a paso hacia el salón de bodas. Al mismo tiempo, la seda roja con la bola bordada en rojo fue atada a la viga.
No, no hagas esto, ella aún no quiere morir, por fin había encontrado a alguien con quien hablar, y su vida podría mejorar, pero en ese momento, no podía hablar, y nadie podía comprender sus pensamientos. Solo podía observarse a sí misma caminar paso a paso bajo la seda roja que colgaba, sostenida por una fuerza invisible. Qiao Yu forcejeó sin cesar, pero no pudo emitir ningún sonido. En ese momento, finalmente vio los rostros de los 3 demonios fuera del salón de bodas. Wei Shengchen habló sin expresión. ¿Esto hará que esté dispuesto a ir al reino demoníaco? Luo Jing sonrió lentamente. Las técnicas de invasión onírica anteriores ya habían sembrado la semilla del conflicto entre la raza humana y la raza Yao en su corazón. No era completamente incrédulo. Simplemente le faltaba un punto de inflexión. ¡Guau! Sumu sostenía una linterna de papel. En el instante en que el alma de Qiao Yu fue absorbida por ella, la linterna se iluminó. Una sonrisa de satisfacción apareció de inmediato en su rostro mientras abrazaba la linterna y murmuraba: «Sería aún más perfecto si pudiera despellejarte y hacer una linterna con tu piel». HMPH, Wei Shengchen miró a Sumu con absoluto desdén. «Idiota. ¿Qué sabes tú?» Sumu lanzó inmediatamente una mirada fría. «Mi linterna puede usarse como moneda de cambio para amenazar a ese joven maestro venenoso en el futuro», Luo Jing incluso lo dijo. Wei Shengchen no se molestó en discutir con ella. Sumu, aún de buen humor, recogió el velo de novia que había caído al suelo y se lo puso para jugar, pero una ráfaga de viento se lo llevó inmediatamente. El tiempo casi se acaba, un abanico plegable apareció en la mano de Luo Jing, abanicándose suavemente. Ahora es el momento de ocuparse de las criaturas vivientes dentro del límite. Una oleada de angustia invadió el corazón de Pequeño Amarillo al otro lado de la puerta, y corrió desesperadamente hacia la distancia. Al mismo tiempo, un viento repentino se levantó dentro del límite que los 3 demonios habían establecido antes de actuar. Este viento no era fuerte, incapaz siquiera de levantar un grano de polvo, pero podía derribar fácilmente a los pájaros que sobrevolaban el cielo. Estas aves en el cielo habían estado dando vueltas dentro del límite durante mucho tiempo. Afectadas por el límite, no podían salir una vez que entraban, por lo que solo podían dar vueltas repetidamente en el cielo, presenciando naturalmente todo lo que sucedía en el patio de la familia Qiao. En ese instante, los pájaros aletearon hacia abajo. Antes incluso de que sus cuerpos tocaran el suelo, se convirtieron en humo y se dispersaron ligeramente en el viento venenoso que desplegaba el abanico plegable de Luo Jing. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.